Nadie estaba preparado para lo que ocurrió en 1947. No fue una guerra convencional ni una invasión extranjera. Fue algo mucho más devastador. Una línea trazada sobre el papel que desató el mayor desplazamiento humano del siglo XX. En cuestión de semanas, millones de personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares, no por elección, sino porque su identidad, su religión y su lugar de nacimiento habían quedado repentinamente del lado equivocado de la historia. La partición de la India no comenzó con explosiones, sino con promesas políticas, promesas de independencia, estabilidad y futuro. Pero cuando el Imperio Británico decidió retirarse del subcontinente, dejó atrás un territorio fracturado por tensiones religiosas, administrativas y sociales que habían sido contenidas, no resueltas, durante décadas. Lo que siguió fue una reacción en cadena imposible de detener. Trenes cargados de refugiados cruzaron fronteras improvisadas. Aldeas enteras se vaciaron en cuestión de días. Familias se separaron para siempre en caminos abarrotados de miedo, violencia y desesperación. Hindúes, musulmanes y sikhs emprendieron marchas masivas sin saber si el destino ofrecería refugio o muerte. Cada kilómetro recorrido era una apuesta por la supervivencia. La escala de la tragedia desafía la comprensión moderna. Se estima que más de 14 millones de personas fueron desplazadas y que alrededor de 1 millón perdió la vida. No por un desastre natural, sino por una decisión política acelerada, mal planificada y ejecutada sin control efectivo sobre el terreno. La migración se transformó en una avalancha humana sin precedentes. Esta no es solo la historia de 2 naciones naciendo, es la historia de una frontera que destruyó mundos enteros, de cómo una partición administrativa se convirtió en una herida abierta que aún define el sur de Asia. Porque cuando una línea divide a las personas, no solo separa territorios, redefine para siempre la historia humana. Para comprender la brutal partición de la India, es necesario retroceder más allá de 1947 y observar el largo proceso que llevó al colapso del dominio colonial británico en el sur de Asia. Durante casi 2 siglos, el imperio administró un territorio inmenso, diverso y profundamente complejo, uniendo bajo una misma estructura política a pueblos con lenguas, religiones y tradiciones radicalmente distintas. Esta unidad artificial funcionó mientras el poder imperial se mantuvo firme, pero comenzó a fracturarse en el momento en que la retirada se volvió inevitable. A lo largo del siglo XX, el nacionalismo indio creció de forma imparable. Movimientos independentistas, liderados por figuras como Mahatma Gandhi y Jawaharlal Nehru, exigían el fin del dominio extranjero y la creación de una nación soberana. Sin embargo, paralelamente, se intensificaron los temores de las minorías religiosas, en especial de la población musulmana, que veía en una India unificada el riesgo de quedar subordinada a una mayoría hindú. Estas tensiones no surgieron de la noche a la mañana, fueron alimentadas por décadas de políticas coloniales que favorecieron la división como herramienta de control. La solución propuesta por las autoridades británicas fue tan rápida como peligrosa: dividir el subcontinente en 2 estados independientes, India y Pakistán, basados en criterios religiosos. La frontera, conocida como la línea Radcliffe, fue trazada en apenas semanas por funcionarios que nunca habían pisado muchas de las regiones que estaban dividiendo. No hubo tiempo para planificación, ni para evacuaciones ordenadas, ni para mecanismos de protección civil. El anuncio de la partición desencadenó el colapso inmediato del orden social. Instituciones administrativas se desintegraron, fuerzas de seguridad desaparecieron y el poder local quedó en manos de milicias improvisadas. Lo que debía ser una transición política se convirtió en un vacío de autoridad,
donde el miedo y la violencia ocuparon el lugar del Estado. En este contexto de caos, comenzó una migración sin precedentes. Millones entendieron que permanecer significaba arriesgar la vida. La independencia llegó, pero lo hizo acompañada de uno de los mayores dramas humanos jamás registrados. Y es en ese éxodo, más que en los discursos oficiales, donde se encuentra el verdadero nacimiento de la India y Pakistán modernos. Durante casi 200 años, el Imperio Británico gobernó el subcontinente indio mediante una estructura conocida como el Raj. Este sistema no solo administraba territorios, reorganizaba economías, jerarquías sociales y equilibrios de poder ancestrales. Bajo la apariencia de estabilidad, la dominación colonial dependía de una red frágil de intermediarios locales, ejércitos nativos y divisiones cuidadosamente estimuladas entre comunidades religiosas y étnicas. A comienzos del siglo XX, esa estructura empezó a resquebrajarse. La Primera Guerra Mundial debilitó gravemente a Gran Bretaña, tanto económica como políticamente. Miles de soldados indios fueron enviados a luchar por un imperio que no les ofrecía igualdad ni representación real. Al regresar, muchos trajeron consigo una conciencia política más aguda y una creciente frustración frente a la subordinación colonial. El nacionalismo indio se consolidó como una fuerza de masas. El Congreso Nacional Indio articuló un discurso de independencia basado en la unidad territorial y la desobediencia civil. Las campañas lideradas por Gandhi movilizaron a millones, erosionando la legitimidad moral del dominio británico. Sin embargo, esta narrativa de unidad no era compartida por todos. En paralelo, la Liga Musulmana comenzó a defender con mayor firmeza la idea de un Estado separado para los musulmanes del subcontinente. Las políticas coloniales jugaron un papel decisivo en esta polarización. Durante décadas, los británicos habían clasificado a la población según criterios religiosos, censales y administrativos. Estas divisiones, originalmente diseñadas para facilitar el control, terminaron cristalizando identidades políticas opuestas. La religión dejó de ser solo una creencia, se convirtió en una frontera política. La década de 1930 intensificó estas tensiones. Elecciones provinciales demostraron que el Congreso dominaba amplias regiones, mientras que la Liga Musulmana temía quedar marginada en una India independiente y unificada. La desconfianza creció. Los discursos se radicalizaron. La posibilidad de convivencia comenzó a percibirse como una amenaza existencial para ambos bandos. La Segunda Guerra Mundial aceleró el colapso definitivo del Raj. Gran Bretaña, exhausta y endeudada, ya no tenía capacidad para sostener su imperio. Las revueltas internas, los motines militares y la presión internacional obligaron a Londres a aceptar lo inevitable, la retirada. Sin embargo, esta decisión se tomó sin un plan claro para gestionar las consecuencias humanas y territoriales. En 1946, la situación era explosiva. En Calcuta, disturbios intercomunitarios dejaron miles de muertos en cuestión de días. La violencia se propagó como un presagio de lo que estaba por venir. El control colonial se evaporaba, y con él, cualquier mecanismo eficaz de contención. El miedo reemplazó a la autoridad. La solución británica fue apresurada y profundamente irresponsable. Se nombró una comisión para trazar una frontera que dividiría uno de los territorios más densamente poblados del planeta. La tarea fue encomendada a Cyril Ratcliffe, un jurista sin experiencia en la región. Tenía semanas para decidir el destino de millones de personas. Mientras las líneas se dibujaban en mapas, la realidad sobre el terreno se deterioraba. Comunidades que habían coexistido durante siglos comenzaron a armarse. Rumores de masacres alimentaban el pánico colectivo. La pertenencia religiosa pasó a definir quién podía quedarse y quién debía huir.
El Raj británico no cayó con una batalla final ni una rendición formal. Se disolvió dejando tras de sí un vacío de poder absoluto. En ese vacío, la partición dejó de ser un concepto político y se transformó en una sentencia de desplazamiento masivo. Así, antes incluso de que nacieran India y Pakistán, el colapso del dominio colonial ya había puesto en marcha la mayor migración humana del siglo XX. El desastre no fue un accidente, fue el resultado directo de una retirada sin responsabilidad histórica. En el verano de 1947, el destino de millones de personas quedó reducido a líneas trazadas sobre un mapa. La línea Radcliffe no fue el resultado de un proceso gradual ni de negociaciones locales profundas. Fue una frontera impuesta con urgencia, diseñada bajo presión política y ejecutada en un contexto de colapso administrativo. Su objetivo oficial era dividir el subcontinente en dos nuevos estados soberanos, India y Pakistán. Su consecuencia real fue una fractura humana sin precedentes. Cyril Radcliffe llegó a la India sin conocimiento previo de su geografía, su historia ni sus complejas relaciones sociales. Nunca había visitado el subcontinente antes. En cuestión de semanas, debía decidir qué distritos pertenecerían a cada país, basándose principalmente en datos demográficos incompletos y mapas obsoletos. No hubo tiempo para estudios de campo ni consultas comunitarias. La frontera debía existir, costara lo que costara. El trazado afectó principalmente a dos regiones densamente pobladas, Punjab en el noroeste y Bengala en el este. Ambas eran mosaicos religiosos, económicos y culturales imposibles de dividir limpiamente. Aldeas con mayoría musulmana dependían de mercados hindúes. Ciudades con templos y mezquitas compartían sistemas de agua, ferrocarriles y tierras agrícolas. La línea ignoró estas interdependencias. En Punjab, la frontera cortó rutas ancestrales, canales de irrigación y redes familiares. En Bengala, separó centros urbanos de sus zonas rurales de abastecimiento. La lógica fue matemática, no humana. Cada distrito fue reducido a un porcentaje religioso, sin considerar que detrás de esos números vivían comunidades entrelazadas desde hacía generaciones. El mayor error fue el silencio. La línea Radcliffe se mantuvo en secreto hasta después de la independencia, el 15 de agosto de 1947. Cuando finalmente se hizo pública, millones descubrieron de un día para otro que su hogar ya no pertenecía al país donde creían vivir. La confusión fue inmediata, el miedo se propagó más rápido que cualquier anuncio oficial. Las consecuencias fueron instantáneas. En cuestión de horas, comenzaron desplazamientos espontáneos. Familias enteras huyeron antes de que llegara la violencia, mientras otras quedaron atrapadas en territorios hostiles. Las autoridades locales, desbordadas o inexistentes, no pudieron garantizar seguridad ni orden. La frontera, que debía estabilizar la región, la sumió en el caos. La línea Radcliffe no solo dividió territorios, legitimó la violencia. Milicias comunitarias interpretaron la frontera como una señal definitiva de exclusión. Quien no pertenecía a la religión dominante debía marcharse o morir. Las masacres se multiplicaron en ambos lados. Trenes cargados de refugiados cruzaban la frontera y llegaban a destino llenos de cadáveres. Los sistemas de transporte colapsaron. Las carreteras se saturaron de caravanas humanas interminables. Personas caminaban durante semanas sin alimentos ni protección, atravesando zonas controladas por grupos armados. Mujeres, ancianos y niños se convirtieron en los más vulnerables. La migración dejó de ser una opción, se volvió una carrera contra la muerte. Radcliffe, consciente del desastre que había desencadenado, abandonó la India inmediatamente después de entregar su informe. Nunca volvió. Décadas más tarde, confesó que sabía que su trabajo causaría sufrimiento masivo,
pero que el tiempo y las órdenes políticas no le dejaron alternativa. La frontera ya estaba trazada y no podía deshacerse. Así, la línea Radcliffe pasó de ser una solución administrativa a convertirse en el símbolo de una herida abierta. No fue solo una línea en el mapa, fue una cicatriz grabada en la memoria colectiva del sur de Asia. A partir de ese momento, la migración masiva ya no podía detenerse. El éxodo había comenzado y su magnitud superaría todo lo conocido hasta entonces. Cuando la línea Radcliffe se hizo realidad, el subcontinente indio entró en un movimiento humano sin precedentes. No fue una migración organizada ni planificada. Fue una huida masiva, impulsada por el miedo, la violencia y la repentina redefinición de pertenencia. En cuestión de semanas, cerca de 15 millones de personas abandonaron sus hogares, convirtiendo caminos, vías férreas y campos abiertos en corredores de supervivencia. Las migraciones se desplegaron en ambas direcciones. Musulmanes viajaban hacia el recién creado Pakistán, hindúes y sikhs huían hacia la India. No existían rutas seguras. Las caravanas humanas avanzaban sin protección estatal, atravesando territorios donde la violencia sectaria se intensificaba con cada kilómetro. El desplazamiento no distinguía edad ni condición social. Todos eran refugiados. Los trenes se transformaron en símbolos trágicos del éxodo. Convoys abarrotados partían llenos de esperanza y llegaban convertidos en cementerios rodantes. Muchos fueron atacados en ruta, otros nunca alcanzaron su destino. Las estaciones ferroviarias colapsaron, incapaces de manejar la avalancha humana. El ferrocarril, diseñado para unir el subcontinente, ahora lo desgarraba. Las carreteras y senderos rurales no ofrecían mayor seguridad. Columnas de personas se extendían hasta donde alcanzaba la vista, avanzando lentamente bajo el sol abrasador. Familias enteras caminaban durante días sin agua suficiente ni alimentos. Los cuerpos exhaustos quedaban atrás, abandonados en el camino. La migración se convirtió en una prueba brutal de resistencia física y psicológica. La violencia alcanzó niveles extremos. Masacres coordinadas estallaron en aldeas y ciudades fronterizas. Vecinos que habían convivido durante generaciones se enfrentaron de forma brutal. El colapso del orden colonial dejó un vacío de poder que fue ocupado por milicias comunitarias. La identidad religiosa se convirtió en una sentencia de vida o muerte. Las mujeres fueron víctimas sistemáticas del caos. Miles fueron secuestradas, violadas o forzadas a matrimonios involuntarios durante las marchas. Muchas desaparecieron sin dejar rastro. Este aspecto del éxodo, durante décadas silenciado, representa una de las heridas más profundas de la partición. La migración no solo desplazó cuerpos, destruyó estructuras familiares enteras. Los niños, arrastrados por el movimiento masivo, crecieron en tránsito. Muchos perdieron a sus padres en el camino. Otros fueron adoptados por comunidades que jamás habían conocido. La infancia de una generación quedó marcada por la experiencia del desarraigo. Para ellos, el concepto de hogar se volvió difuso, fragmentado entre recuerdos y pérdidas. Las cifras oficiales nunca lograron capturar la magnitud total del desastre. Se estima que entre 1 y 2 millones de personas murieron durante el proceso migratorio. Sin embargo, el impacto real va más allá de los números. Cada desplazamiento implicó la ruptura de tradiciones, economías locales y redes culturales que habían evolucionado durante siglos. Los gobiernos recién formados se vieron completamente desbordados. Campamentos improvisados surgieron en las periferias de las ciudades. La falta de recursos, planificación y coordinación agravó la crisis humanitaria. La migración continuó durante meses, incluso años, mientras se intentaba establecer un nuevo orden político. Así, la partición de la India no solo creó 2 estados,
dio origen a la mayor migración humana del siglo XX, un movimiento forzado que redefinió fronteras, identidades y memorias colectivas. Lo que comenzó como una solución política se transformó en una tragedia humana de escala continental, cuyos ecos aún resuenan en el presente. A medida que la migración avanzaba, la violencia dejó de ser episódica y se volvió sistemática. No se trataba únicamente de estallidos espontáneos de ira colectiva. En muchas regiones, los ataques fueron planificados, coordinados y ejecutados con precisión. Aldeas enteras fueron marcadas según su composición religiosa, y la frontera recién trazada se convirtió en una línea de exterminio selectivo. El colapso del poder colonial británico dejó un vacío de autoridad que nadie estaba preparado para llenar. Las fuerzas de seguridad eran insuficientes, mal coordinadas o directamente inexistentes en vastas zonas rurales. En este vacío emergieron milicias comunitarias, armadas con herramientas agrícolas, armas improvisadas y un profundo sentimiento de venganza. La ley dejó de existir. La supervivencia se impuso como único principio. Las ciudades fronterizas se transformaron en epicentros de violencia extrema. Lahore, Amritsar, Delhi y Calcuta vivieron episodios de masacres que superaron cualquier previsión. Barrios enteros ardieron durante días. El desplazamiento humano alimentaba el conflicto. Cada caravana atacada generaba represalias en dirección opuesta. La migración ya no era solo una huida, era una reacción en cadena. Los rumores jugaron un papel decisivo. Noticias exageradas, muchas veces falsas, viajaban más rápido que las personas. Historias de atrocidades cometidas al otro lado de la frontera alimentaban el miedo y justificaban la violencia preventiva. Comunidades que habían convivido pacíficamente durante generaciones comenzaron a verse como amenazas existenciales. La desconfianza se convirtió en un arma tan poderosa como cualquier cuchillo. En este clima de terror, las instituciones religiosas, que en otros momentos habían servido como refugio, también se vieron comprometidas. Templos, mezquitas y gurudwaras fueron atacados o utilizados como puntos estratégicos de defensa. La espiritualidad quedó subordinada a la lógica de la guerra comunitaria. La partición transformó la fe en un marcador de vulnerabilidad. Los convoyes de refugiados se desplazaban bajo la constante amenaza de emboscadas. Muchos se organizaban en grupos armados improvisados, conscientes de que la protección estatal era inexistente. La migración adquirió un carácter militarizado. Cada paso implicaba vigilancia, cada noche exigía guardias. El éxodo dejó de ser un movimiento civil para convertirse en una marcha en territorio hostil. Las mujeres continuaron siendo las más expuestas. La violencia sexual fue utilizada como herramienta de humillación colectiva. En muchos casos, familias enteras optaron por decisiones extremas para evitar capturas. Estos episodios, profundamente traumáticos, fueron durante décadas excluidos de los relatos oficiales. Sin embargo, constituyen uno de los capítulos más oscuros de la migración. Los líderes políticos, atrapados en negociaciones diplomáticas y crisis administrativas, reaccionaron tarde. La escala del desastre superó cualquier capacidad de respuesta inmediata. La prioridad era estabilizar los nuevos estados, incluso si eso significaba ignorar el sufrimiento en curso. La migración avanzaba más rápido que la política. Con el paso de los meses, la violencia comenzó a disminuir, no por reconciliación, sino por agotamiento. Las comunidades ya habían sido desplazadas, exterminadas o segregadas. El mapa humano del subcontinente había sido redibujado a través del terror. Lo que quedaba era un paisaje de ruinas sociales y memorias fracturadas. Este colapso del orden no fue un efecto colateral de la partición, fue uno de sus mecanismos centrales. La violencia no acompañó la migración,
la impulsó, la aceleró y la definió. La mayor migración humana del siglo XX quedó marcada no solo por el movimiento de millones, sino por la brutal desintegración del tejido social que alguna vez los unió. Cuando el flujo principal de refugiados comenzó a disminuir, India y Pakistán se enfrentaron a una realidad devastadora. Millones de personas habían llegado a territorios desconocidos, sin recursos, sin propiedades y sin redes de apoyo. La migración no había terminado, solo había cambiado de forma. Ahora comenzaba la reconstrucción forzada de vidas enteras en países que apenas existían sobre el papel. Los campamentos de refugiados se multiplicaron alrededor de las grandes ciudades. Tiendas improvisadas, escasez de alimentos y brotes de enfermedades definieron los primeros meses del nuevo orden. Para muchos desplazados, la supervivencia diaria reemplazó cualquier noción de ciudadanía. Eran habitantes de una nación que aún no sabía cómo integrarlos. La redistribución de tierras se convirtió en una tarea monumental. Propiedades abandonadas por quienes habían huido en una dirección eran asignadas a quienes llegaban desde la otra. Este proceso, lejos de ser ordenado, estuvo marcado por corrupción, disputas legales y violencia residual. Las casas cambiaron de manos, pero nunca de memoria. Cada muro conservaba la huella de quienes lo habían dejado atrás. Las ciudades se transformaron demográficamente en cuestión de meses. Lahore, Delhi y Karachi absorbieron oleadas humanas que alteraron su estructura social, económica y cultural. Barrios enteros nacieron del desplazamiento, construidos por refugiados que intentaban recrear un sentido de comunidad en medio del desarraigo. La urbanización acelerada fue una consecuencia directa del éxodo. La economía también sufrió una fractura profunda. Comerciantes, artesanos y agricultores se encontraron fuera de sus contextos tradicionales. Oficios transmitidos durante generaciones quedaron interrumpidos. Muchos refugiados debieron reinventarse por completo, aceptando trabajos precarios o dependiendo de la asistencia estatal. El costo económico de la partición se extendió durante décadas. A nivel político, ambos estados intentaron construir narrativas fundacionales que justificaran el sacrificio. La migración fue presentada como un precio inevitable por la autodeterminación. Sin embargo, estas narrativas oficiales rara vez reflejaban la experiencia real de los desplazados. El discurso nacional ocultó el trauma humano bajo símbolos y celebraciones. Las relaciones entre India y Pakistán se consolidaron en un estado de tensión permanente. La frontera nacida del éxodo se convirtió en un espacio militarizado. Las heridas de 1947 alimentaron conflictos posteriores, guerras abiertas y una rivalidad que aún persiste. La migración no solo redefinió poblaciones, redefinió la geopolítica del sur de Asia. En el ámbito personal, el trauma se transmitió de generación en generación. Hijos y nietos de refugiados crecieron escuchando historias fragmentadas de hogares perdidos y rutas sangrientas. La memoria del éxodo se convirtió en parte de la identidad colectiva, incluso para quienes nunca lo vivieron directamente. A pesar de todo, surgieron esfuerzos de reconciliación silenciosa. Algunas comunidades mantuvieron lazos culturales, lingüísticos y familiares a través de la frontera. La música, la comida y las tradiciones compartidas sobrevivieron al desgarro político. Estos elementos recordaban que la división no había logrado borrar siglos de convivencia. La reconstrucción, sin embargo, nunca fue completa. India y Pakistán nacieron con una herida abierta en su núcleo. La mayor migración humana del siglo XX no terminó cuando las personas se asentaron. Continuó viviendo en la memoria, en las fronteras y en las identidades. El éxodo había concluido, pero sus consecuencias apenas comenzaban a desplegarse. La partición de la India,
no fue solo un evento del pasado, fue un punto de inflexión que redefinió la forma en que la humanidad comprende la migración forzada. A diferencia de desplazamientos anteriores, este éxodo ocurrió en plena era moderna, bajo gobiernos estructurados, medios de comunicación activos y registros burocráticos detallados. Aún así, millones quedaron fuera de cualquier sistema de protección real. El impacto psicológico del desplazamiento masivo se convirtió en una de las consecuencias más duraderas. Para quienes cruzaron la frontera en 1947, el hogar dejó de ser un lugar físico y pasó a existir solo en la memoria. Este quiebre identitario alteró la relación de las personas con el territorio, la nación y la pertenencia, marcando una ruptura profunda en la experiencia humana moderna. La migración también transformó la noción de frontera. La línea Radcliffe, trazada apresuradamente sobre mapas coloniales, adquirió un peso simbólico desproporcionado. No representaba solo una división territorial, sino una frontera emocional y cultural. Cada cruce implicaba una pérdida irreversible. Lengua, vecinos, rituales cotidianos y paisajes familiares. En términos históricos, la partición consolidó un nuevo patrón de migraciones motivadas por decisiones políticas. Demostró que los estados podían provocar desplazamientos humanos de escala continental sin desastres naturales ni invasiones extranjeras directas. Bastaba una redefinición del poder. Este precedente resonaría en conflictos posteriores en Medio Oriente, África y Europa Oriental. El sur de Asia quedó estructuralmente condicionado por ese momento fundacional. Las políticas de seguridad, los discursos nacionalistas y la desconfianza mutua entre India y Pakistán tienen raíces directas en 1947. La migración no fue un efecto colateral, fue el mecanismo central mediante el cual se construyeron ambos estados. La memoria del éxodo, sin embargo, nunca fue plenamente institucionalizada. Durante décadas, los testimonios individuales quedaron relegados al ámbito familiar. Solo recientemente historiadores, cineastas y escritores comenzaron a recuperar esas voces silenciadas. Cada relato confirma que la experiencia migratoria fue tan diversa como devastadora. A nivel demográfico, la partición alteró para siempre la composición religiosa y cultural de la región. Zonas que durante siglos habían sido mixtas se volvieron homogéneas en cuestión de semanas. Esta homogeneización forzada redujo la complejidad social del subcontinente, empobreciendo su tejido cultural a largo plazo. La migración también redefinió el concepto de superviviente. No todos los que lograron cruzar la frontera escaparon del trauma. Muchos sobrevivieron físicamente, pero quedaron atrapados en una vida de duelo permanente. La historia oficial celebró la independencia. Los supervivientes recordaron el costo humano que esa independencia exigió. En la línea temporal de la historia humana, la partición ocupa un lugar singular. No fue la primera gran migración, ni sería la última, pero sí fue una de las primeras en mostrar cómo la modernidad, lejos de prevenir el sufrimiento masivo, podía amplificarlo. La eficiencia administrativa no evitó la tragedia, la aceleró. Así, la mayor migración humana del siglo XX se convierte en advertencia histórica. La partición de la India demuestra que cuando la política ignora la realidad humana, el movimiento de millones se vuelve inevitable. Y cuando eso ocurre, la historia no solo cambia de rumbo, se fractura de manera irreversible. La partición de la India no puede entenderse solo como una división territorial. Fue una ruptura humana profunda, una migración impuesta por decisiones tomadas lejos de quienes tendrían que caminar, huir y abandonar todo. Millones no migraron por elección, sino porque quedarse significaba desaparecer. La historia rara vez muestra este momento con claridad.
cuando el movimiento no es una oportunidad, sino la única forma de sobrevivir. Lo ocurrido en 1947 revela una verdad incómoda sobre la modernidad. Aun con mapas, censos y administraciones coloniales avanzadas, el sufrimiento humano no fue mitigado, fue organizado. Trenes, rutas y fronteras funcionaron con precisión, pero sin compasión. La eficiencia del Estado no protegió vidas, simplemente aceleró el desplazamiento. La migración se convirtió en una consecuencia directa del poder político. Este episodio no pertenece solo al pasado del sur de Asia. Forma parte de una secuencia mayor en la historia humana, cuando imperios colapsan, cuando identidades se redefinen, cuando el poder redibuja mapas sin considerar a las personas. La partición anticipó dinámicas que se repetirían en otras regiones del mundo, donde millones volverían a migrar empujados por ideologías, guerras y decisiones administrativas. Recordar la mayor migración humana del siglo XX no es un ejercicio nostálgico, es una advertencia histórica. Cada frontera creada sin consenso, cada división impuesta, tiene un costo humano que rara vez aparece en los documentos oficiales. Porque cuando la política falla en comprender a las personas, la historia responde con movimiento. Y cuando los pueblos se ven obligados a migrar, el mundo que conocían deja de existir para siempre.